Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este webinar de Asufin, en este caso sobre ahorro energético. Vamos a, si os preocupa el medio ambiente, os vamos a dar claves para mejorar la eficiencia energética de vuestro hogar y qué ayudas podéis solicitar para mejorar esa eficiencia energética. Lo vamos a hacer con Susana Martín, vocal de Rebo, a la que os voy a presentar en un par de minutos. Pero antes de ello, vemos cómo os vais conectando. Vamos a dar un par de minutos a ver si os vais conectando todos los asistentes a este webinar, todos los que os habéis registrado a este webinar. Y también antes de dar paso a Susana, quiero agradecer desde aquí, desde Asufin, al Ministerio de Consumo, porque este webinar está marcado dentro del proyecto Educación Financiera y Digital 2023, que ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Y también antes de dar pasos, quiero recordar que al final del webinar, como siempre hacemos en Asufin, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas en las que vamos a resolver todas vuestras dudas. Y sí que os agradecemos que lo hagáis a través del botón de preguntas y respuestas que encontréis justo aquí, debajo de la pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas y ahí, si nos ponéis la pregunta, pues os lo agradecemos y la responderemos en directo después. Porque si lo hacéis a través del chat, corremos el riesgo de que se nos pierda. Porque en el chat también mi compañera Patricia irá poniendo pues toda la información necesaria o que os puede ser útil, además de la presentación que va a hacer Susana, la biografía de Susana y todos los eventos que tenemos también preparados próximamente. Así que para que no se nos pierda allí en el chat, sí que las preguntas, si lo hacéis en el botón de preguntas y respuestas, os lo agradecemos y así después de la presentación os responderemos a todas en directo. Quiero aprovechar también para recordaros que el día 16 de noviembre tenemos un congreso híbrido que se puede asistir tanto de forma presencial en la sede de Fundación 11 como de forma online, en el que también vamos a hablar de economía sostenible, además de otros temas como ahorro, exclusión financiera, crédito, que son temas realmente interesantes que os pueden ser útiles. Así que si os interesa acompañarnos en nuestro congreso anual el próximo 16 de noviembre, creo que mi compañera Patricia os acaba de poner el enlace para registraros en el chat. Así que ya vemos también cómo os vais conectando. Vamos a dar ya paso a Susana, que la estoy viendo ya aquí en la pantalla. Muchísimas gracias, Susana. Bienvenida y te dejo ya con el webinar. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a Sufin, por poner en marcha este tipo de proyectos de educación financiera que son tan necesarios para orientarnos todos, ¿no? Un poco con los temas que nos atañen a todos los niveles y en este caso concreto en lo que se refiere a la transición ecológica, que es un tema pues de emergencia social realmente. Bueno, voy a compartir pantalla para mostraros un poco, para ilustrar un poco lo que voy comentando sobre la mejora de la eficiencia energética en el hogar. Como veréis, he desarrollado tres partes en la presentación, que son básicamente los beneficios de las rehabilitaciones energéticas, es decir, por qué renovar, cómo hacerlo, porque tiene, bueno, sus cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta y quién puede ayudarnos, etcétera. Y finalmente, cómo pagarlo. Todos los instrumentos que están, cómo están, digamos, la oferta en el mercado y otros instrumentos que están ahí para este propósito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla. Vale, se ve bien, ¿no? Entiendo. Sí, se ve perfectamente, Susana. Vale. Bueno, pues entonces, como decía, yo pertenezco a una asociación sin ánimo de lucro que se llama Rebo Prosperidad Sostenible, en la cual pues estamos haciendo incidencia para conseguir una financiación más accesible y asequible para las rehabilitaciones energéticas y para cualquier otra, digamos, inversión que haya que hacer para la transición ecológica.
Entonces, bueno, esa es mi vinculación con este tema. Soy economista y, bueno, por lo tanto, voy a intentar explicaros, digamos, es importante que entendáis cuál es nuestro ángulo a la hora de explicar todo este tema de la rehabilitación energética de las viviendas. Por un lado, los beneficios son muy claros. Tenemos 3 beneficios fundamentales. Por un lado está mejorar el confort de la vivienda. Por otro lado está el combatir el cambio climático. Y por otro lado, la formación de capital. Es decir, la rehabilitación energética de la vivienda aumenta el valor del patrimonio, ¿no?, que es la vivienda en sí. ¿En qué se traduce la ganancia en lo que es el confort de la vivienda? Bueno, pues la primera cuestión es que reduce las necesidades de climatización, es decir, una rehabilitación. Luego veremos los tipos que hay de rehabilitación, pero en general lo que obtenemos con una rehabilitación energética es que estamos más a gusto en casa. Es así de sencillo. Térmicamente no tenemos tantos picos, se suavizan los días muy fríos y los días muy calurosos, porque, bueno, pues preparamos mejor la vivienda para soportar las temperaturas extremas que desgraciadamente vamos a ir experimentando cada vez más en nuestras latitudes, ¿no? Entonces, con esto viene también la mejora del aislamiento, no solo térmico, sino auditivo, porque en este sentido, pues claro, al aislar las envolventes, las ventanas, los muros, etcétera, también tenemos este efecto positivo de que el ruido de la calle nos llega menos, ¿no? Por lo tanto, eso mejora el sueño, nos da muchísima más calidad de vida en general, ¿no? En cuanto a el cambio climático, bueno, es muy importante saber que los edificios consumen una enorme parte de la energía que consumimos en todo el país, es decir, alrededor de un 30% del consumo energético se lo llevan los edificios simplemente para climatizar y, bueno, para otras menesteres, pero sobre todo para climatizar. Entonces, esto significa que reduciendo esa necesidad de climatización, pues podemos reducir muchísimo el consumo energético. Entonces, esto es muy importante. Igualmente, como obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero van asociadas a la energía, pues sobre todo a los combustibles fósiles, pues también la rehabilitación energética reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que en total los edificios tienen un consumo, producen unas emisiones que son alrededor del 21%, que en las ciudades es mucho más, pero en el global pues es esto, un 21% de las emisiones de todo el país, contando transporte, o sea, todos los consumos energéticos, pues al final un 21% es de los edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, una rehabilitación energética incide en lo que es la mitigación del cambio climático, porque reducimos el consumo energético de los edificios y, por lo tanto, y transformamos también ese consumo energético a energías renovables. Por lo tanto, pues la huella ecológica de los edificios disminuye muchísimo. Y también, por supuesto, se trata de adaptarnos también. O sea, la rehabilitación energética incide en conseguir que podamos adaptarnos al cambio climático, es decir, a esas temperaturas que van a ser, o se prevé que sean un poco, vayan aumentando, y por lo tanto que tengamos que sufrir pues demasiado calor y demasiado frío. Y bueno, pues en este sentido, una vivienda bien aislada
y con una eficiencia energética importante, pues puede hacernos que podamos soportar mucho mejor esa situación. Por último, una rehabilitación energética incrementa el valor de la vivienda. Según un estudio realizado por la Sociedad de Tasación, más o menos es un 24% el incremento promedio que se puede esperar de llevar a cabo una rehabilitación energética de la vivienda. Hay que tener muy en cuenta que esto pues no es automático y no es inmediato y no es siempre así. Es decir, esto es un promedio, pero es importante porque este promedio es bastante significativo, ¿no? Entonces, pues, claro, también es algo importante tener en cuenta que hay unos estudios ya realizados que permiten ver que las viviendas que han tenido una rehabilitación energética, digamos que a nivel bancario, sus ocupantes tienen mucha menos probabilidad de no devolver los préstamos bancarios. Es decir, que incide en la mejora financiera de estos hogares que reciben, o sea, que llevan a cabo estas obras, porque también reduce el gasto energético. Es decir, que es algo que te blinda respecto a futuras subidas del precio de la luz, del precio del gas. Entonces, en ese sentido, tienes una resiliencia financiera mucho mayor. Al final os he preparado una pequeña comparativa que no es cuestión de decidir en qué quieres invertir, ¿no? Pero es simplemente para que nos hagamos un poco la idea del tipo de inversión que es. Es una inversión que es verdad que es cuantiosa, depende también mucho de la zona, depende del estado actual del edificio, depende del alcance de la obra, porque muchas veces edificios que son, bueno, bloques, pues digamos zonas con edificios muy parecidos todos entre sí también abaratan estas actuaciones, porque digamos que se replican bastante cuando hay una zona, cuando la obra de rehabilitación alcanza distintos edificios y se replican, digamos, los proyectos, pues ayuda a abaratar bastante las obras. Entonces, bueno, hay muchos factores, pero bueno, hay unos baremos más o menos que podrían decirse que entre los 10.000 y los 30.000 euros más o menos caen la mayoría de las rehabilitaciones, también del alcance, ¿no? Si queremos ser más ambiciosos y conseguir más o menos ahorro energético, pues también influye en el coste de las obras, ¿no? Pero si comparamos estas dos inversiones, ¿no? Entre comprarnos un vehículo nuevo, que es algo que muchas familias han hecho en el pasado, entonces se pueden hacer un poco la idea, ¿no? de lo que supone ese tipo de gasto y de inversión. Y si lo comparamos con la rehabilitación energética de la vivienda, pues podemos ver que más o menos el coste puede ser bastante parecido, dependiendo ya digo, de distintos factores, ¿no? Pero luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos asociado a esta inversión o a este gasto, pues unos gastos asociados corrientes, que en un caso, por ejemplo, en el del coche, pues estos gastos aumentan porque tenemos los gastos asociados a mantener un vehículo, la gasolina, los impuestos, aparcamiento, seguro, etcétera. Y por otro lado, en una vivienda rehabilitada tenemos justo la situación contraria, es decir, que los gastos se reducen. Pagaremos menos luz, pagaremos menos calefacción, pagaremos menos en general. En cambio, el aumento patrimonial también es diferente, porque mientras que una inversión como un vehículo, el aumento patrimonial pues tiende a cero, porque en cuanto sale del concesionario el vehículo empieza a perder valor y bueno, y así empieza
con el paso del tiempo simplemente, aunque ni siquiera lo usemos, pues va a ir perdiendo valor. Sin embargo, en una vivienda rehabilitada, el valor de la vivienda aumenta. No sabemos cuánto aumenta, también puede ser que el mercado no lo reconozca de manera inmediata, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de vivienda que se trate, etc. Pero en principio tiene bastante tendencia a aumentar el valor de la vivienda, ¿no? Y luego ya de la huella ecológica ni hablamos, porque por supuesto la rehabilitación es muy positiva y la de comprarse un vehículo de motor de explosión pues no lo es, ¿no? Bueno, simplemente a título ilustrativo, ¿no? Porque son inversiones que son como poco populares de momento, es bastante inusual hacer este tipo de obras y sin embargo es muy buena inversión porque bueno, pues hay pocas cosas que aumenten lo que es el patrimonio de la gente, ¿no? Que aumenten su patrimonio, vamos, que aumente el valor de la vivienda y que además incida en todas estas cuestiones positivas que hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, una vez establecido todos los beneficios asociados a la rehabilitación, entraremos en la segunda parte, que es cómo rehabilitar. Es decir, qué procesos tenemos que seguir, qué ayudas tenemos, etc. Entonces, bueno, pues hay lo primero que hay que entender es que hay distintos tipos de proyectos. Los españoles vivimos mucho en edificios de apartamentos. Esto quiere decir que hay muchas de esas actuaciones de rehabilitación que van a estar bueno, en manos de la comunidad de vecinos. Por ejemplo, si queremos aislar el tejado, pues esto suele ser comunitario, algo que tienen que decidir todos los vecinos, pues llevar a cabo. O si queremos aislar las fachadas exteriores o cambiar un sistema de calefacción central. Luego hay otras actuaciones que pueden ser individuales, o sea, se pueden aislar los muros de la vivienda solo de la tuya, se puede hacer por dentro, se puede rellenar las cámaras de aire, que hay en una serie de edificios construidos hace unos años, pues ya empezó a ser obligatorio hacer cámara de aire en las paredes exteriores y ahí pues se pueden insuflar distintos materiales aislantes. Y esto se puede hacer a nivel individual. Bueno, los resultados no son iguales, pero bueno, depende del caso. O sea, hay veces que hay cámara de aire, hay veces que no. Y hay veces que la vivienda es muy pequeña y no se puede aislar por dentro porque te comes metros cuadrados. Y otras veces que esto no es tan importante. Esto es una cuestión también de analizar cada caso, ¿no? Que es muy importante también ver cada caso como es, ¿no? Entonces, pues lo que quiero decir es que es muy importante esta cuestión porque habrá actuaciones que simplemente por el hecho de requerir un acuerdo de la comunidad de propietarios, pues exijan más tiempo de gestión para poner de acuerdo a la comunidad, para decidir exactamente qué hacer y qué no. Y eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también es importante ver que hay una serie de actuaciones que nos vienen, digamos, ofrecidas desde fuera, que, bueno, pues que o bien se pone en marcha un plan, digamos, más de barrio, de rehabilitación del barrio completo, que esto ha ocurrido en algunos casos, y entonces, pues, todo es más fácil. O al contrario, que hay iniciativas privadas que inician pues, con un edificio del barrio y que luego pues, van, digamos, contagiándose. O sea, la misma experiencia pues, después se quiere replicar y se va replicando en los edificios de al lado. Y al final resulta ser un barrio completo. Pero bueno, estas actuaciones de barrios completos son también muy interesantes, ¿no? Siguiente aspecto a tener en cuenta
respecto a cómo llevar a cabo la rehabilitación energética de la vivienda es quién nos puede ayudar. Y en este sentido es importante identificar en nuestra comunidad autónoma quién está llevando a cabo los servicios de ventanilla única. Los servicios de ventanilla única son pues, lugares en donde alguien te ayuda a identificar necesidades, posibles actuaciones en tu vivienda, a encontrar proveedores esenciales, como por ejemplo un arquitecto técnico, que son los que suelen, son los que hacen una gran parte del proyecto, y los certificados de eficiencia energética que son necesarios para algunas ayudas y desgravaciones fiscales, etc. Y bueno, y entonces este tipo de servicios que también los hay en grandes ciudades, o sea, no solo son comunidades autónomas, a veces es una colaboración con las ciudades. Me refiero al tipo de administración pública que tiene, digamos, que lleva a cabo este tipo de servicios y que ofrecen estos servicios, pues a veces normalmente la competencia es de la comunidad autónoma, pero hay veces que lo llevan a cabo los servicios municipales. Y bueno, pues te explican el proceso, te ayudan a encontrar un arquitecto técnico, a solicitar los permisos, a solicitar las ayudas y también a encontrar la financiación, ¿no? Y luego ya, digamos, esto en cuanto a cómo hacerlo y cómo pagarlo, pues aquí vamos a ver, por ejemplo, las ayudas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a ayudas públicas, pongo aquí el ejemplo de las ayudas Next Generation, que han sido muy emblemáticas de este tipo de actuaciones, porque cubrían mucho, una gran parte de la inversión. Entonces, pues estas ayudas estaban porque algunas de ellas están agotadas ya, pero otras todavía se pueden pedir, ¿no? Entonces, es importante informarse sobre cómo están en nuestra comunidad autónoma estas ayudas para poder solicitarlas. Depende del ahorro energético, es decir, son tanto mayores cuanto más ahorro energético intentamos conseguir con la obra. Entonces, cuando se hace el proyecto, pues dependiendo de si intentamos alcanzar un porcentaje de ahorro energético de lo que es la energía que consume el edificio, que esto es algo que nos dice nuestro certificado de eficiencia energética, que tenemos que hacer para empezar, ¿no? Y con ese certificado que hacemos antes y después de la obra, vemos el ahorro energético. Entonces, esto es una variable clave porque muchas ayudas dependen de ese ahorro energético conseguido con la obra. Entonces, pues se hace el proyecto y en función de lo que vayamos a conseguir gracias a la obra, pues vamos a obtener un porcentaje mayor de ayuda respecto al coste total de la obra. Entonces, bueno, nos va a costar más llegar a un ahorro energético mayor, pero también nos van a dar un porcentaje de ayuda mayor. Y entonces esto es lo que hace que haya, bueno, pues este incentivo a ir a lo que se llama una rehabilitación profunda, es decir, a una rehabilitación que alcance realmente pues las envolventes, que de verdad consigamos pues estar en estos niveles de ahorro energético altos que se están buscando, ¿no? Luego tenemos deducciones fiscales que, bueno, van en función, hay distintas variantes, no son de Next Generation, perdón, esto es una errata, pero no, son en general para todos los proyectos de rehabilitación que llevemos a cabo. Hay desgravaciones fiscales sobre la renta, ¿no? Entonces, pues hay distintos tipos.
Unos son para las envolventes, para el ahorro de energía, otros son para los equipamientos. Y bueno, pues cada uno tiene sus bases máximas, etcétera, y hay que consultar con la agencia tributaria para aplicar correctamente estas ayudas, pero bueno, están ahí. Luego están las deducciones fiscales del impuesto de bienes inmuebles, que son de cada municipio, ¿no? Entonces, estas ayudas son las que nos dan sobre el impuesto de bienes inmuebles nuestro municipio, que también están ahí y también hay que tenerlas en cuenta. Pasamos ya a los tipos de financiación, ¿no? Por un lado, tenemos las ofertas de entidades financieras, como es lógico, los préstamos bancarios. Luego están los convenios público-privados, que explicaré de qué se trata, que es básicamente ofertas de bancos, pero que se han acordado con comunidades autónomas para este tipo de proyectos y que suelen tener un precio, o sea, un tipo de interés y unas condiciones un poco mejores. Y por último, empresas de servicios energéticos, que es importante explicar en qué consisten. Así que voy a explicar por pasos, ¿no? Bueno, vale decir que hay un estudio de Asufin que acaba de salir en el cual hemos trabajado justamente este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues os animo a descargaros el estudio cuando esté disponible, que creo que va a ser a lo largo del día de hoy. Pero bueno, entonces ahí están algunas cuestiones más detalladas. Voy a pasar muy rápido aquí porque tampoco es plan de ver en detalle todas estas cuestiones cuando se pueden leer perfectamente, pero bueno, como veréis, pues hay una serie de ofertas de algunas entidades. Hay más ofertas que las que aparecen aquí, van apareciendo y bueno, pues estos son las que hemos podido encontrar fácilmente y que os hemos mostrado en el estudio. Algunas de ellas y bueno, pues estos, como podéis ver, hay un promedio de un 6,2% del tipo de interés y el tope de años pues no es muy diferente de un préstamo al consumo, es un poquito más en algunos casos, ¿no? Entonces, pues algunos es importante ver que tengan carencia, porque la carencia nos permite no tener que pagar, no tener que devolver préstamo y pagar solamente intereses mientras se está haciendo la obra y todavía no tenemos los beneficios de tener la rehabilitación hecha. Mientras tanto, pues tenemos la carencia que nos permite tener ese tipo de, bueno, pues de beneficio para no tener que pagar mientras no tengamos el beneficio ya de la obra hecha, de tener el ahorro energético. En cuanto a los convenios público-privados, pues como decía, son convenios que se suscriben entre las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de vivienda, y entidades de crédito. Entonces, pues algunas comunidades autónomas han puesto en marcha sus convenios. Yo aquí tampoco puedo garantizar, o sea, he mostrado algunos que conocemos, pero no es posible que no estemos al tanto de todos los convenios que pueda haber y que haya otras comunidades autónomas, y además esto es algo muy dinámico, que además van sacando constantemente nuevas cuestiones de este tipo las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, las que os muestro aquí son solo un ejemplo, ¿vale? Hay que mirar cada una de las comunidades autónomas qué es lo que han hecho. Y en este sentido, pues tenemos ejemplos como Nasubinsa, el Servicio de Vivienda y Suelo de Navarra, que son empresas públicas. Cataluña también ha puesto en marcha otro convenio. Entonces, en estos convenios, el de Navarra es muy interesante porque hicieron un proyecto con el Banco Europeo de Inversiones
un proyecto técnico que lo que fue importante fue para definir dentro de nuestro contexto cuál sería la mejor forma de rehabilitar, y entonces, bueno, pues llegaron a una serie de conclusiones, más o menos, pues se trata de hacer una primera aproximación de préstamo para la parte que está subvencionada de la obra, que es un préstamo puente, es un préstamo de corto plazo, de 2 años, que lo que hace es permitir que lleguemos al final de la obra, la justifiquemos y finalmente la podamos cobrar. Y entonces en ese momento el préstamo se cancela. Y después está la segunda parte del préstamo, otro préstamo distinto, pero que ya pues nos permite ya financiar lo que es la parte que no está subvencionada y que tenemos que asumir cada uno, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante decir también que, una novedad relativamente de hace muy poco es que las comunidades de propietarios ahora pueden obtener créditos a la rehabilitación, que es algo que no podían hacer. O sea, no tenían ni personalidad jurídica, ni tampoco pueden obtener una garantía hipotecaria, porque las comunidades de propietarios no poseen nada. Son solo asociaciones de propietarios, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es una innovación muy importante, porque este tipo de obras ya no hace falta financiarlas con derramas, se puede acceder al crédito, ¿no? Entonces, este tipo de, bueno, pues como decía, hay en estos proyectos se han ido, digamos, aclarando todas estas cuestiones y se ha ido poniendo en marcha nuevas fórmulas de crédito a comunidad de propietarios, que es algo nuevo, que no existía antes. Y bueno, como decía, pues una parte, en el caso de Nasovinsa, pues están en este tipo de modelo, ¿no? Que una parte es la cubierta por la subvención, la segunda parte que ya tenemos que asumir cada uno de los propietarios de las viviendas, pues ahí ya incluso es posible que te puedas adherir o no. Es decir, si hay ahorro, pues puedes invertir tu ahorro y no tienes que acogerte al préstamo de la comunidad. En cambio, el préstamo de la comunidad está ahí para quien lo necesita. Y por supuesto que el que lo necesita es el que también lo paga. Sin embargo, pues se hace así muy ágil porque se pide el préstamo para todos y ya pues el que quiera lo usa y el que no, pues no hace falta. Entonces, bueno, pues todas estas flexibilidades están ahí, ¿no? Y son muy útiles a la hora de poder adaptar las necesidades de la financiación a todos los perfiles, porque claro, en una comunidad de propietarios pues hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Y luego, bueno, pues eso es en cuanto al tema de comunidades de propietarios. Por supuesto, luego están las financiaciones, digamos, particulares para cuando alguien decide hacer la rehabilitación de su piso o vivienda por sí mismo hasta donde pueda llegar sin tener que tocar a la comunidad de propietarios, ¿vale? Bueno, he mezclado un poco de cosas aquí, pero en cuanto a los convenios público-privados, ya digo que es importante investigar en cada comunidad autónoma que hay disponible, tanto para eso como para los servicios de ventanilla única, ¿vale? Que también están en manos de las comunidades autónomas. Y luego, bueno, pues llegamos a las fórmulas más innovadoras, ¿no? Que son, por ejemplo, las empresas de servicios energéticos. Las empresas de servicios energéticos lo que hacen es ofrecer un servicio llave en mano. Incluyen, pues, te hacen el proyecto, se ocupan de todos los trámites, de permisos, etcétera, solicitan las ayudas. Pueden solicitar también los certificados de ahorro energético, que ahora voy a explicar después, es la siguiente
la siguiente cuestión y ya la última, porque ya con esto acabo. Te garantizan el ahorro las empresas de servicios energéticos por contrato. Y entonces, bueno, pues con eso después ellos te ofrecen el servicio energético. O sea, ellos te venden la luz a partir de entonces y bueno, y juegan con el hecho de que el ahorro energético, bueno, capitalizar el ahorro energético, en definitiva, ¿no? O sea, tú vas a tener un ahorro energético, aunque durante unos años vas a seguir pagando lo mismo que estabas pagando, pero gracias a eso vas a pagar la obra, ¿no? O vas a pagar un poco más. Esto ya depende también, porque claro, la subida de tipos de interés ha hecho mucho daño a este tipo de financiaciones, ¿no? Porque ha subido mucho el coste. Y es una de las razones por las que estamos intentando que ese coste sea barate, ¿no? El tipo de interés. Pero aún así, pues este tipo de soluciones pues son muy interesantes porque no te tienes que ocupar de nada. Básicamente te dan el proyecto hecho. Es importante trabajar con empresas solventes, pero las hay. Y bueno, pues si todo está en orden, los servicios de las comunidades autónomas de ventanilla única pueden informarte del tipo de oferta que hay en este sentido. Y bueno, pues incluyen la financiación y los servicios energéticos tras la obra. Y ya por último, habría una cuestión final que se acaba de poner en marcha, de hecho, que son los certificados de ahorro energético. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? O sea, en realidad es como es un sustituto a una subvención, ¿no? Mucho más fácil de gestionar para la administración pública. Y entonces, bueno, ¿cómo funciona? Pues esto se basa en que hay ahora, para ayudar a la transición, pues hay una serie de obligaciones de que algunas empresas contaminantes, como las energéticas, pues tienen que aportar cada año un dinero a un fondo para ayudar a este propósito de la transición, ¿no? Entonces, esas aportaciones que hasta ahora se hacían en dinero, a partir de un momento, que es a partir de que se ponen en marcha en cada uno de los países estos certificados energéticos, pues se pueden aportar también en certificados energéticos. Es decir, que tú harías la obra en tu casa, obtienes una certificación de un organismo certificador y esa certificación energética de que has conseguido un ahorro energético, digamos que se lo puedes vender a estas compañías que después lo pueden aportar como parte de su pago o parte de su aportación al fondo para la transición energética, ¿no? Y bueno, pues básicamente este es el esquema. Luego hay entonces las energéticas, estas entidades, estas empresas que ofrecen energía y que tienen que pagar, son los sujetos obligados a pagar al fondo y ellos son los que van a comprar el certificado energético. Y luego hay unos sujetos, se me acaba de ir el nombre, que ayudan, hay otra figura que son los que ayudan a conseguir los certificados que tienen, digamos, la capacidad de comprar de gestionar estos certificados energéticos y hacer de intermediarios entre las personas que llevan a cabo las obras y los que tienen que aportar esos certificados en el fondo. Bien, pues este es un poco el esquema de los certificados de ahorro energético, que también es importante tenerlos en cuenta. Sobre todo, ahora mismo son compatibles con las ayudas Next Generation, y aunque solo abarcan un año de ahorro energético, por lo tanto no se paga mucho por cada por el certificado de ahorro energético a quien ha hecho la obra, pero en los próximos años pues está previsto que abarquen un más periodo
de ahorro energético y que por lo tanto paguen más por cada kilovatio hora ahorrado, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí. Esto es la presentación